José Luis Adjian no tuvo años fáciles, asumió como subsecretario de Salud Pública al inicio del gobierno y, bueno, como todos saben, se encontró con la pandemia llegando a Uruguay menos de 2 semanas después. Las turbulencias del coronavirus no fueron las únicas que debió enfrentar su gestión. El cierre de Casa de Galicia, la crisis en el CASMU, son 2 temblores más que atravesó su cartera en lo que va del periodo. ¿Qué balance hace de lo hecho hasta ahora? ¿En qué medida entiende que es necesario un nuevo impulso a la reforma de la salud que implementó el Frente Amplio? Vamos a conversarlo con el propio subsecretario de Salud Pública, José Luis Adjian. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Vino con el bibliorato, con las hojas, pero vamos a pasear por varios lados en realidad, ¿no? Sobre todo vinculados a la salud. Pero primero un contexto político para los oyentes. Fundador de la 404 en Montevideo. Formás parte de la camada joven de jóvenes que un día se le presentó a un joven, Luis Lacalle Pou, para ofrecerle su apoyo político junto con Nicolás Martinelli y Martín Lema, ¿es así? Así es. Sí, sí. La mitología así lo cuenta, por lo menos. Y sí, fue la realidad y nos dijo que no. Y les dijo que no. Al principio nos dijo que no. Fuimos a buscar a Luis, año 2006. Fue Martín y Nico, con otros compañeros. Y la primera respuesta de Luis fue que no, legítimamente, ¿no? Muy honesto. Era diputado por Canelones, se debía al departamento de Canelones, recorría mucho, estaba mucho en territorio. Nosotros habíamos armado un grupo de jóvenes para apoyar en Montevideo. Y honestamente nos dice con sinceridad: miren, muchachos, yo me debo a Canelones, fui electo por Canelones y cuando ingrese a Montevideo lo voy a hacer de otra forma. Pienso hacerlo de otra manera. Y nos volvimos hecho bolsa, ¿no? Te podés imaginar, el plafón por el piso. Por suerte pasó tiempo y volvimos a insistir, Martín sobre todo, con Nico y otros compañeros. Y bueno, ahí la respuesta fue: larguemos y nos vamos conociendo. Ustedes me van conociendo a mí y yo los voy conociendo a ustedes. Y con el camino fuimos aprendiendo, fuimos creciendo, tuvimos ganadas, tuvimos perdidas. Fundamos la 404 en el año 2008, 11 de septiembre del 2008, ahora estamos por cerca del aniversario. Y bueno, fuimos creciendo como grupo, como agrupación, con distintos compañeros que se fueron sumando, distintas fuerzas, y hoy somos la lista más votada del país, así que en el Partido Nacional. En el Partido Nacional, sí. El BPP iba a saltar enseguida. No, del Partido Nacional. Pero la verdad que es un orgullo, un logro y una responsabilidad también. En tu caso fuiste diputado suplente antes de ser subsecretario. Ahí habías integrado la Comisión de Salud en la Cámara. Claro, yo fui... Es el vínculo que tuviste con la salud, digamos. Suplente de Martín Lema en el periodo pasado. Y Martín, ¿se acuerdan que tomó el tema salud como propio, como tema a seguir con la investigadora de ACE en el periodo pasado, con graves denuncias, bueno, con el directorio de ACE, que Vázquez lo remueve. Se embandera con el tema del IMAE de Salto, que al final el Frente Amplio termina aprobando en el 2017, medio por obligación, porque no había mucho avance, y con varios temas de salud, de investigación. Yo era suplente de él en la Cámara, me tocaba integrar la Comisión de Salud en algunas instancias, y bueno, después cuando se logra el gobierno es que el presidente me propone ser su secretario de Salud. José Luis, en todo este periodo se ha hablado bastante de los problemas de, por ejemplo, la falta de medicamentos, ¿no? Es algo que la oposición ha repetido muchísimas veces. O sea, faltan medicamentos. ¿Qué decís sobre eso? Bien, no faltan medicamentos. ¿No? No faltan medicamentos. Te traje datos objetivos porque sabía que podía estar el tema. Es un relato que se pretende instalar y por varios motivos. Básicamente, lo que se dice, la acusación va en sentido de ACE. En ACE les traje información para compartir. En el 2019 se invirtieron 2.900 millones de pesos en medicamentos. En 2023, 4.500 millones de pesos. Y ustedes miran, pero hubo inflación, hubo reajuste. Sí. Sacando todos esos efectos, igual hubo un aumento. En el 2019, 194 millones de comprimidos se entregaron a usuarios de ACE. En el 2023, 225 millones de comprimidos se entregaron a usuarios de ACE. 2019, 3,5 recetas por consulta. 2023, 3,8 recetas por consulta, o sea que se dispensa más. En el 2019, 18,8 millones de recetas entregadas a usuarios de ACE.
En el 2023, 21,3 millones de recetas entregadas. Estos son números, datos de ACE. Ahora, en temas generales. ACE tiene 900 puntos de atención en todo el país, cientos de farmacia. Maneja un vademecum de más de 1000 productos. O sea, querer pretender que 1000 productos estén disponibles las 24 horas, 365 días al año en todos los puntos del país, desde el punto de vista logístico y operativo, es difícil. ¿Qué fue lo que hicimos con el presidente de ACE, con el directorio de ACE? Establecimos el vínculo y el ministerio a veces funciona un poco así de articulador con las cámaras de farmacias del Uruguay y le propusimos a ACE y a las cámaras de farmacias generar un convenio que empezó en Canelones, en la zona del Santoral, y ya está en algunas zonas de Montevideo, donde el usuario de ACE va a la policlínica o al hospital y si el medicamento no está en la farmacia, se le da un ticket y con ese ticket lo retira gratuitamente en la farmacia comunitaria, o sea, en la farmacia del barrio. Y ACE después le devuelve el medicamento, el blister de medicamento a la farmacia y lo mejor de todo es que es costo cero, no le cobra nada a ACE. Ganan todos, gana el usuario, porque si por algún motivo logístico no está el medicamento disponible, lo puede retirar en la farmacia. Gana ACE porque también desde el punto de vista operativo tiene más disponibilidad en territorio. Y la farmacia gana porque el usuario visita la farmacia, retira el medicamento y ya también es una oportunidad para que pueda comprar algún otro producto. Eso lo instalamos, está funcionando y viene a terminar con todo este relato de que puedan faltar medicamentos. Pero más allá de los datos duros que les traje y que se ha trabajado. Hay actores del mundo de la medicina, quizás que sean voceros de la oposición, que dijeron, de otras cosas, que hubo falencias en la parte de la compra de medicamentos por parte de ACE. O sea, que ahí hubo, digamos, ahí estuvieron los cuellos de botella durante estos años. Por los cambios en las modalidades de compra. Ahí no llego tanto porque el ministerio no llega tanto a lo que son la gestión de ACE, sobre todo que es independiente. Los datos están de inversiones, de dispensación, de receta, tenemos este plan de farmacia. En ACE habían 3 sistemas informáticos distintos, 3 sistemas que no dialogaban entre sí. Les hago un cuento, nosotros tenemos en fiscalización inspectores que vamos a controlar hospitales públicos y privados. Una farmacia en un hospital no sabe qué stock de medicamentos hay en una policlínica a 2 cuadras. Entonces puede pasar, o podía pasar, que en un hospital no había stock de un medicamento y a 2 cuadras, o 3 cuadras, o 4 cuadras, en una policlínica estaban sobreestoqueados. Y esa información no se cruzaba en ACE. Habían 3 sistemas distintos. No había información en depósitos, no había en control de stock. Eso se cambió o se está cambiando con este directorio y aparte con todas las medidas que se tomaron. En cuanto a la gestión de compra, la gestión del directorio, nosotros vemos que el medicamento esté disponible, que el medicamento se entregue. Y el ministerio controla eso y eventualmente, ya le digo, quiebre de stock como puede haber en cualquier prestador de salud, porque los prestadores privados también hay quiebres de stock. Y eso es lo que hay que trabajar para que no haya o que vaya el menor tiempo posible. Imaginarás que enseguida hacían los mensajes, capturas de pantalla, mi madre me acaba de mandar esto, no encuentra en Cardona tal medicación, hace un mes. O sea, se repite eso. Y a ver, es algo, es real, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, no te voy a decir que hay todos los medicamentos en todas las policlínicas, en todos los hospitales del país. No, pero hay un tema, como les dije, logístico. Hay un tema de mayor inversión, hay un tema de mayor entrega y hay un tema también informático que se trabaja y se soluciona. Y hay un tema de este proyecto nuevo que yo le tengo mucha fe para el resto del país, para que lo puedan retirar en las farmacias comunitarias. José Luis, yo en contacto con los laboratorios nacionales, ellos me dicen que vienen aumentando las ventas a salud pública, ¿no? O sea que medicamentos no faltan. Se contradice con la gestión de compra, porque se compra más y se entrega más. Y ahí lo que me pregunto es cómo funciona la descentralización de esos medicamentos. Porque yo escucho a Fernando Pereira o a Carolina Cose y me dicen, bueno, no, o sea que hay en lugares del país donde los medicamentos no llegan. Lo que pasa es que es muy genérico, lugares del país donde el medicamento no llega. Puede haber quiebre de stock puntual en algún punto y estamos hablando más de 900 puntos de entrega. ¿Puede haber? ¿Nos falta una mejor gestión ahí en ACE? Se ha mejorado muchísimo la gestión. Siempre hay espacio para la mejora. De 3 sistemas informáticos pasar a 1.
de un sistema de dispensación capaz que descontrolado a tener mayor control, a un sistema capaz que tener esta opción de alternativa, que si no está en el hospital poder retirar la farmacia, es como una garantía, una contragarantía de que el medicamento está. Pero de nuevo, se ha comprado más, se ha dispensado más y medicamentos no faltan. Relatos, sí, relatos sobran. Lo que pasa que en la salud, a lo largo de estos 4 años, ustedes vieron que es una papa hacer un relato o es una papa tratar de instalar este tipo de cuestiones. Cuando vas a los hechos o pedís decime dónde, ahí es donde capaz que flaquea. Y si aparece el decime dónde, actuamos con el Ministerio de Salud Pública, actuamos enseguida. En términos reales, ¿el presupuesto en salud aumentó? El de ACE sí, y el del término FONASA también, porque estamos en récord de afiliados FONASA. Como hay también un tema de récord de empleo, el empleo atado a la afiliación FONASA, tenemos récord de afiliados FONASA. ¿Qué porcentaje de la población está, digamos, incorporada al sistema? 2.600.000. ¿Eso sería el porcentaje? Como un 70 y pico por ciento. Para 73%. A lo que voy es, ha aumentado. 73%. Sí. 73%. Afiliado FONASA. Lo que pasa es que hay muchos FONASA que toman la opción de ACE. Entonces las afiliaciones mutuales bajaron con respecto al 2017, que fue el pico, porque hay muchos FONASA que prefieren ACE para atenderse, aún siendo FONASA, prefieren la atención del hospital público. ¿Y eso han encontrado una explicación? O sea, que se vuelquen por la salud pública por sobre las mutualistas, tiene que ver con los precios, puede ser multicausal. Por las ubicaciones, donde viven, por dónde están las explicaciones. Bueno, puede ser multicausal, puede ser un tema de preferencia. ACE mejoró mucho la atención, sobre todo en inversión en hospitales, en policlínicas, en ambulancia, viene mejorando muchísimo. 6 CTI en todo el país, se ha trabajado mucho. Puede ser por un tema geográfico, sobre todo en el interior, a veces en pequeños pueblos, en pequeñas ciudades donde la atención es de ACE. Ahí el privado no llega. Porque la diferencia entre ACE y el privado es que ACE es como el Banco República, tiene que estar en todo el país. Como el correo, tiene que llegar a todos lados. El privado puede elegir. La mutualista privada puede elegir a qué pueblo va y a qué pueblo no va. A nivel de exámenes, a nivel de todo lo que circunda la atención en un centro de salud, a la hora de elegir. Y también el usuario puede valorar. Mira, las encuestas de satisfacción da mejor resultado en ACE que en muchísimas mutualistas privadas. Encuestas de satisfacción que nosotros tenemos y que propiamente de ACE, mejor resultado de usuarios de ACE que el resto del sistema. El usuario valora la atención. ¿Que hay cuestiones para mejorar? Seguro. No vamos a ser tan increíble decir está todo bárbaro. Ni está todo bien, ni está todo mal. Creo que se ha mejorado muchísimo con 2 hospitales nuevos, con 200 ambulancias, con 6 CTI, con 8 casas de la niñez, con un montón de trabajo que ha hecho el directorio de ACE que ha mejorado la atención. Y de los privados también, las mutualistas también vienen mejorando. Se inauguró el IMAE en Durazno, tenemos un plan de ACB en todo el país, hay mayor descentralización. O sea, el sistema de salud funciona. También se quiere instalar el relato por situaciones que están pasando. Como el CASMO, por ejemplo. De que es todo un desastre, de que el sistema está roto. No. En general, el sistema es superavitario. El resultado operativo es de 600 millones de pesos de superávit. Claro, pero si vos desagregás esos datos, si entras a abrir, mutualistas, hay unas que tienen mucho... son desbalances. Porque ni siquiera pueden tener ganancias. A algunos le va bien y a otros le va muy mal. Y vos tenés un sistema de 41 prestadores. Y tenés sistema de 350.000 afiliados y tenés prestadores de 40.000. O sea, ¿y cuántos son deficitarios? Lo que pasa es que deficitario en un año es una cosa y deficitario en el tiempo es otra. Un año puede ser que un año se haya hecho una inversión y tuviste que gastar más, o tuviste mayor gasto de consumo, o tuviste algún tipo, por ejemplo, los años donde el invierno pega fuerte, ese año se resiente, porque la inversión en camas, la inversión en atención, la inversión en el plan invierno es mayor. Se resienten todos, digamos. Algunos les pega más porque están peor de salud financiera. Pero un problema es el tema financiero, otro problema es cuáles son los balances. Es decir, uno va para el lado de la inversión, es decir, yo invertí en X cosas, entonces eso forma parte de un pasivo que en definitiva eventualmente va a ser un activo. Exacto. ¿No? Exacto. Otra cosa es cuando vos tenés problemas financieros que se van prolongando en el tiempo. Ese es el tema del CASMO. Y que el presidente del CASMO dice, bueno, nosotros nacimos con un pasivo de $100 millones.
Pero más allá del CASMO, del cual podemos hablar obviamente, hay una pregunta sobre los incentivos a que los prestadores de salud, especialmente el mutualismo, ¿no? Porque haces otra cosa, tengan niveles de eficiencia que a veces no terminan controlándose, ¿no? O sea, vos tenés la JUNASA, pero algunos hablan de que tiene que haber un regulador, de que esté atento a eso, porque vos ves que no hay incentivos, ¿no?, para la eficiencia. Y ahí hay muchas cosas, digo, tú lo sabés, sueldos gerenciales enormes, prestadores terciarios que a veces no se controlan, y en definitiva todo eso, cuando pasa, es el Estado el que termina asistiendo. O sea, si vamos al caso del CASMU... Somos todos nosotros. Claro, 56 millones de dólares. Entonces yo te pregunto, ¿de qué manera uno puede mejorar esos incentivos, ¿no? O sea, tratar de buscar que los que llevan adelante el control y la gerencia de esos prestadores de salud sean eficientes, cosa que después no tenga que pasar que los contribuyentes tengan que salir a prestarles plata. Bien. Es bueno el razonamiento y te voy a compartir mi visión. Me voy a tomar un minuto. Primero, es que la generalidad no es que hay malas administraciones. En el sistema, que es muy variado, tenés administraciones que son muy eficientes, que están en el punto de equilibrio, en prestadores que han mejorado muchísimo, invertido, hecho sanatorios, han avanzado, y tenés otros que están con problemas financieros donde hay oportunidades de mejora. Acá estamos viendo fallas del sistema. Para mí, ¿cuál es una de ellas? Y es que el sistema de salud, la reforma del 2008, le dio la gestión de 2.600 millones de dólares a privados, a particulares, a las mutualistas, que son organizaciones privadas, no son estatales. El Estado no llegamos a la gestión, a meternos... No puedes controlarlo. Controlar, pero hasta cierto punto. No puedes tomar decisiones de gestión. Yo no le puedo decir, contratá a él y no contratá a aquel, contratá acá. Es más, el Frente Amplio quiso limitar la publicidad y lo barrieron. ¿Y cómo podría solucionar eso? Perdón, ahí te incluyo una. Son sin fines de lucro. Sí, el mutualismo. Entonces, sí. Vos no podés... Ellos tampoco pueden hablar de ganancias. Entonces, ahí volvemos a lo que dice Juancho. O sea, a veces reinvierten esas ganancias en salarios altos o en cosas que la JUNASA no sabe realmente qué está sucediendo. No puede repartir utilidades, pero claro, la gestión es particular. Entonces, hay lugar para ciertas cuestiones de la cual el Estado, porque son empresas particulares, debemos tomar algún tipo de distancia, salvo que la ley nos deje o podamos tener cierta injerencia. Pero perdón, ahí la ley no te deja. Entonces, si yo te pregunto, cuando se habla de reforma del sistema de salud, ¿no habría que introducir un regulador que pueda tener intervención en cómo se manejan las cuentas del mutualismo? Porque el mutualismo, como dice Sapo, ¿no?, son sociedades sin fines de lucro, pero después todo lo que ellos exceden y después no pueden sostenerlo desde el punto de vista financiero, termina apareciendo el Estado. O cerrás Casa de Galicia, o asistís al CASMU. Es un problema para el sistema. Más que el Estado aparece, pero cualquier prestador que se resiente es un problema para todo el sistema y para todo el país. A ver, yo creo que al sistema de salud hay que hacerle mejoras. No soy amigo de las grandes reformas. Yo no digo hay que hacer otra reforma. Porque atrás de otra reforma viene la pregunta de dónde la pagamos. Y siempre la terminamos pagando todos. Entonces, cuando se habla de otra reforma, que del Frente Amplio se habla de otra reforma, yo creo que a el sistema hay que hacerle mejoras. ¿Y cuáles son esas mejoras que vos le harías Bueno, a este por ejemplo, sistema? lo que estamos hablando, mejorar los controles. Mejorar los controles, por eso ejemplo, seguro. Que dejen de ser organizaciones sin fines de lucro, es decir, que puedan tener algún incentivo de lucro. Sincerarnos, puede ser, hay que discutirlo. Lo que pasa es que la gobernanza de esas instituciones son todas distintas. El CASMU tiene dueño, son los médicos.
son médicos capitalizadores. Claro. Hay otras instituciones mutuales que vienen de la época de hace 200 años, de cuando se fundó el país, con los primeros inmigrantes, que los dueños son los socios. Hay instituciones cooperativas médicas, sobre todo en el interior, que son cooperativistas. Hay otras instituciones donde se llaman corporacionistas y son un grupo que forman parte de la corporación que toma las decisiones. Entonces cada una tiene su sistema de gobernanza. No son todas iguales. Entonces una medida general de ese tipo hay que ver qué impacto tiene la gobernanza de cada una y cómo se aplicaría. ¿Un regulador podría ser una solución a este tema? El regulador es el Ministerio de Salud Pública. Yo le daría más potestad. Eso del rol, ¿no es un rector el Ministerio de Salud Pública? Rector y regulador, son las dos cosas. La JUNASA es rector y regulador y el Ministerio también. Somos las dos cosas. Cuando se separa ACE, porque ACE formaba parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio queda con el rol de rectoría, regular el sistema y controlarlo. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues se habla mucho del rol de rectoría. Lo van a ver repetido en los programas de gobierno, en todos. Mejorar el rol de rectoría, impulsar el rol de rectoría. ¿Qué es impulsar el rol de rectoría? Es tener herramientas que podamos tener un mayor control y podamos diagramar o diseñar las estrategias sanitarias o la normativa sanitaria. Nosotros hicimos dos cosas en este periodo, porque es verdad, veíamos en el periodo pasado que había que mejorar el rol de rectoría. Creamos la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública. Cuando llegamos en el 2020 había 12 inspectores. 12 inspectores de salud pública para todo el país, para todo el sistema. Puerta de emergencia, ambulancia, policlínicas, hospitales, sanatorios, clínicas odontológicas, para todo. 12 personas. No daban abasto, no alcanzaban. Creamos la Dirección de Fiscalización en el presupuesto nacional. Tenemos 50 inspectores funcionarios públicos y tenemos también la dirección en su totalidad certificada en calidad, bajo normas UNIT. ¿Por qué nos pareció importante? Y esto fue un esfuerzo de toda la dirección, porque trabaja bajo normas de calidad, que calidad creo que es el gran ausente del Sistema Nacional de Salud, medir calidad. Entonces tenemos músculo y copiamos algo, que esto fue en una reunión del Ministerio de Economía con Salinas, que fuimos a defender el presupuesto, y ahí hablamos como ahora de lo que significa el sistema de salud, y nos dijeron, bueno, el sistema de salud es muy parecido al sistema financiero. Donde cae una institución hay una corrida, donde la gente toma la decisión en base a la confianza, donde son instituciones que tienen que ofrecer todas lo mismo, porque ofrecen todas la misma cartilla de salud, pero la gestión es diferente. Hay algunas que son especialistas en vender servicios, otras en no cobrar tickets y órdenes, otras en diferenciarse por tener un primer nivel más descentralizado. La gestión es distinta. Entonces hay que entender cada gestión de cada una. Y creamos la unidad de monitoreo y gestión del Sistema Nacional de Salud. La creamos en la órbita de la JUNASA para entender justamente cuál es el negocio entre comillas, sí, claro, de cada una de ellas y cómo eso repercute en la atención y cómo repercute en la inversión. Ahí hay dos cosas atadas. Una es el cálculo de la cápita también, ¿no? Se critica que el cálculo de la cápita es muy rudimentario y que habría que afinar un poco más porque cada mutualista tiene su particularidad, ¿no? Como acabas de decir, algunos se orientan más a esto, por lo cual captan determinado tipo de pacientes. Hoy es edad y sexo. Sí, edad y sexo. Ahora después no me toca la cápita, pero una vinculada a esto de Juanchi. ¿Y qué tiene que ver con las...? Hay mutualistas con ganancias, que son superavitarias, y que, como no tienen que transparentar sus ganancias, eventualmente pueden trasladar esas ganancias en aumentos de sueldo. ¿Sigue habiendo gerentes de mutualistas que ganan 1 millón de pesos? ¿Y habría que hacer algo al respecto? Es decir, equilibrar esas gerencias de alguna forma o no? No tengo los valores tan claros, ¿sí? Que se maneja una dispersión muy grande. Si la mutualista está bien gerenciada, está bien administrada, si cumple con la atención de los pacientes, si le da una atención eficiente, si se cumple con la responsabilidad de los trabajadores... No importa que gane 1 millón de pesos. Y pero quiere decir que no. precisás un tipo que vos esté bien rentado y que administre bien. Pero si está bien administrada, es distinto. Yo a eso creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Vos, si me dan una buena atención, hay medicamento, el médico me opera, está todo bien. No Ahora, importa cuánto ganes, si... dame una buena atención. Exacto. Vos decís que está bien, o sea, que las ganancias eventualmente transferirlas a ese Lo que pasa es que el tipo de decir gastos. estar de acuerdo o estar bien, yo estoy de acuerdo en que esté primero la buena atención. Que la Y mutualista esté sana. Claro, y la buena atención, la atención de calidad, que sea eficiente, que cumpla con toda la normativa de tiempo de espera, un montón de cosas. Si va atada a una remuneración de gente
que vos precisás gente que la lleve adelante, que sea de la misma forma, está bien. Ahora, no podemos tener mutualistas que estén pasando situaciones difíciles o que no se cumpla con la atención, y del otro lado, remuneraciones que no estén acorde. Me parece a mí que no es lo correcto. Ahora, también las mutualistas tienen dueños, que son los socios, que son los médicos, que son corporativistas, que son los que son los principales interesados de la mutualista. Claro. Son empresas particulares. Vamos a ir a una tanda, estamos hablando con el viceministro de Salud, José Luis Satjian, y bueno, después podemos hablar un poco del tema de los conflictos de interés, porque también ese es un tema en salud. Muchos de los gerenciadores de esas mutualistas, que son sociedades sin fines de lucro, también tienen clínicas por fuera, y aparte de los sueldos altos que pueden ganar, derivan pacientes hacia esos lugares. Y bueno, eso parece una cosa que a veces es muy poco hablada, pero que es un tema que está siempre presente en el sistema de salud. Fácil se impone. Fácil desviarse. Empiezan a llegar los supuestos salarios de gerentes generales de mutualistas, no voy a empezar a repasarlo. Había quedado pendiente una entrevista para José Luis Satjian, subsecretario de Salud, de Juanchi. Sí, bueno, tengo dos, ¿no? Y voy a arrancar por la primera, en realidad, que es las cápitas. Yo vengo siguiendo bastante varias notas que están haciendo No Toquen Nada sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tú estuviste invitado con Cristina Lustenberg, pero bueno, fueron varios los invitados. El propio economista Sebastián Fleitas hizo varias columnas sobre el tema. Y hay una situación sobre las cápitas que parece ser algo que debería revisarse, ¿no? Hoy en día son dos indicadores, sexo y edad. ¿Qué pensás de eso? Que estoy de acuerdo, lo propusimos, hace ya como un año y pico, propusimos la cápita inteligente. ¿Qué es la cápita inteligente? Incorporar otras variables, no solo sexo y edad. Porque solo sexo y edad es injusta. Yo, varón, 40 años, que voy a controles esporádicos, no gasto, no consumo lo mismo de salud que un hombre, 40 años, diabético, hipertenso, EPOC, trasplantado y lo que vos quieras poner. Ese consume más. Entonces no es justo que al prestador se retribuya de la misma forma, sexo y edad. Hay que incorporar otras variables. En el caso particular, creo que lo que no está dentro del sistema, y hoy lo hablábamos, calidad. Hay que incorporar la variable calidad para pagar. Pero perdón, sobre la otra variable, vos podés tener acceso a la historia clínica de todo el sistema y dónde se atienden cada una de esas personas, y a partir de ahí calcular las cápitas. ¿Eso sería una cápita inteligente? Exacto. O sea, esta mutualista tiene un porcentaje mayor de diabéticos que la otra, entonces los gastos van a ser otros. Exacto. Esa es la idea. Hoy es por población, por edad. Uh-huh. O sea, se paga por sexo y edad de acuerdo a la distribución de los socios. Incorporar un factor epidemiológico con las distintas patologías, la de mayor prevalencia o cualquier otras patologías que después se pueda revisar y se pueda pagar por un perfil epidemiológico, y aparte medir calidad, devolver o retribuir por calidad. Hay algo en las metas asistenciales de calidad sobre el cumplimiento de ciertos estándares, pero más que nada son tasas de uso, tasas de test de diagnóstico, de seguimiento de embarazo, de algunas, pero involucra algún factor de calidad. Pero hay que involucrar aún más lo que es la calidad, la medición del sistema y la retribución del sistema de salud. La cápita hay que revisarla, y no quiere decir poner más plata. ¿Qué variables le agregarías a las cápitas? Bueno, como justamente o sea, decía, más allá del sexo, el género. Prevalencia de enfermedad. Tener en cuenta factor epidemiológico en el país, tener en cuenta calidad, tener en cuenta uso y tener en cuenta si el prestador ofrece todos los servicios. No es lo mismo que no tenga acceso a un profesional, a un especialista en cierto tiempo, a que lo tenga en menor tiempo. Entonces eso también incide. Y bueno, hay que ponerlo arriba de la mesa. Hay que ponerlo arriba de la mesa. Y no es que el prestador no quiera o lo que sea. El tema tiempo de espera a veces es multicausal, no a veces, es multicausal. Y tenemos escasez de profesionales porque la formación
no alcanza para la tasa de profesionales que necesitamos que se formen y en algunos casos también el arraigo a la zona metropolitana es importante y por eso es difícil a veces conseguir profesionales en otros puntos. Ahora con la carrera en el litoral, la carrera completa de medicina, por suerte y esperamos que tengamos especialistas ahí o médicos generales para tener ahí. Hay otro tema que es el tema del conflicto de interés que te había planteado. Con todo el tema de Casa de Galicia, lo que pasó fue que parte de esos los absorbe el Círculo Católico, cuyo presidente de ACE fue de la directiva del Círculo Católico. Y su vicepresidente también. Entonces, los dos forman parte ahora de una unidad del Estado que terminan interviniendo Casa de Galicia, cerrándola y redistribuyendo los usuarios en una mutualista de la cual ellos fueron parte antes de que este gobierno asumiera. Entonces, ahí se plantean varias preguntas de conflicto de interés, ¿no? Y eso es un tema. Mirá, ese relato de Casa Galicia que vos hacés es el que quiere instalar a algún sector y es falso, tendencioso, ¿Por qué? oscuro, mentiroso y totalmente apartado de lo que fue la realidad. Yo viví la realidad de Casa de Galicia. Les puedo contar desde el minuto 0 hasta el 90 todo lo que pasó en Casa de Galicia desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Para empezar, vos dijiste que cierra el Estado o el gobierno o el Ministerio. El que lo cierra es el Poder Judicial, lo cierra el juez. Sí, estoy de acuerdo. No lo cierra el Ministerio de Salud Pública. La orden de cierre proviene del Poder Judicial. El Ministerio interviene por el riesgo asistencial que había ante la situación financiera que había en Casa de Galicia. Casa de Galicia tenía el 98% de las cápitas cedidas. No había margen para nada, se debía a proveedores, había una situación de grave crisis institucional que derivaba en una crisis sanitaria. Se interviene, el Poder Judicial lo cierra y después del cierre viene cómo hacemos para lidiar con ese cierre. Exacto. Te voy a hacer ¿A dónde van los usuarios? Ahí Porque, está. Porque el tema es ¿a dónde van los usuarios? ¿A dónde Exacto. van las cápitas, no? Yo te voy a... Si yo tengo un problema, perdón, Sí. te lo dejo planteado. Si yo tengo un problema como prestador de salud y recibo más usuarios, a la vez recibo más cápitas. Entonces siempre va a quedar la sospecha de cómo se redistribuyeron los usuarios. Hacia dónde fueron, quién la compró, Bien. quién se queda con la parte operativa de muchas de las instalaciones o servicios que brindaba Casa de Galicia. Y eso, obviamente, cayó sobre los dos, el presidente y el vicepresidente de ACE, que fueron parte de la directiva del Círculo Católico. Pero no tiene nada que ver con lo que pasó. O sea, para empezar, ACE no formó parte de las decisiones en cuanto a la distribución de socios y a la venta del sanatorio. ACE no tuvo nada que ver. ACE dio asistencia mientras el juez decretó el cierre y fue todo el proceso de redistribución. O sea, que fue la intervención que tuvo ACE, fue esa. No tuvo nada que ver con la distribución de socios y la venta del sanatorio. Voy a hacer un paréntesis. Mutualistas que cerraron, por desgracia, en nuestro país hubo a lo largo de la historia. ¿Ustedes saben cómo fue el proceso de INPASA de absorción del SMI? Alguien preguntó, che, ¿y por qué el SMI? Que está todo bien con el SMI, o sea, se hizo cargo del sanatorio, divino sanatorio, y lo han modernizado. ¿Cómo seleccionaron al SMI? ¿Por qué seleccionaron al SMI? ¿Lo preguntaron? No. El hospital italiano Para que preguntar cerró. ahí. No, porque ya que preguntamos y hablamos tanto de Casa de Galicia y tenemos explicaciones, y yo ahora les voy a contar, preguntémonos cómo fueron los procesos de selección, los procesos de cierre de las mutualistas en Uruguay y cómo se terminaron con otros prestadores. Hospital Italiano terminó en Universal. ¿Cómo eligieron Universal? ¿Por qué la eligieron? ¿Qué criterios objetivos estuvieron arriba de la mesa para elegir Universal? En Grenca, que lo absorbió la Española. ¿Por qué lo absorbió la Española? ¿Qué elementos objetivos para el sistema tomar una decisión de ese tipo? ¿Cómo se hizo? ¿Fue por decreto? ¿Fue por ley? ¿Hubo un remate? ¿Qué pasó?
Entonces, yo me hago esas preguntas porque de la misma forma que se intenta mantener o establecer un manto de dudas sobre una gestión que defiendo, que fue transparente, se intenta sospechar e instalar suspicacias sobre el presidente de ACE, vicepresidente de la directiva, sobre el ministro Salinas, sobre mí, sobre Yagoda, que fue el presidente de la JUNASA, y un montón de gente que trabajó por una desgracia que fue el cierre de Casa Galicia, que es injusto, y el que tenga pruebas que lo demuestre. Yo también tengo derecho a hacer esas mismas preguntas. ¿Por qué eligieron esos prestadores cuando cerraron Mutualistas? ¿Por qué se lo dieron al SMI Impasa? ¿Por qué el italiano se lo dieron a Universal? Preguntémoslo, porque ya que estamos todos generando suspicacia de Casa Galicia, generemos Pero sobre la tú demás. querés generar suspicacias sobre esas otras incorporaciones. Digo, Yo voy porque a acá tenés actores que salieron a hablar públicamente, el caso de Alberto Iglesias, que incluso llegó a filtrar conversaciones con o por lo menos habló de conversaciones que tuvo con el ahora candidato a presidencia Álvaro Delgado. Es decir, hay actores en pugna, ¿no? Una judicialización del asunto también, y hay nombres. En el caso que los casos que estás mencionando vos, yo no sé si hay alguna suspicacia. Yo estoy preguntando. Porque estás emparentando casos donde está explicitado el conflicto contra otros que yo me estoy estacionando ahora del conflicto. No está explicitado el conflicto desde el punto de vista que el que cierra es un juez. No cierra ni ACE, ni el Ministerio de Salud Claro, Pública. no, por eso digo, pero las partes aparecieron y hablaron públicamente. Cierra el juez. Ante el cierre, había que lidiar con ese cierre. ¿Qué fue lo que hicimos el Ministerio de Salud Pública? Convocamos a todos los actores. ¿Qué es lo que sale de ese cierre? Una ley. ¿Quién propone la ley? El Frente Amplio. Daniel Olesker, que cada vez que lo veo me lo recuerda, fue el que propuso la ley de cierre o de eventual salida de Casa Galicia. ¿Con qué? Con un criterio, una grilla objetiva, pueden repasar los parámetros, y esto está bueno que nos den el espacio para explicarlo porque esa duda o ese manto de duda se pretende instalar. Se seleccionaron parámetros objetivos y se tomaron todas las mutualistas del sistema de salud bajo esos parámetros, que no tuviera más de 100.000 usuarios, porque el padrón de Casa Galicia era un padrón envejecido, y si le tirábamos un padrón envejecido a una mutualista que estaba con problemas de padrón envejecido, la partíamos al medio. Que tuviera sanatorio, que tuviera balance positivo, o sea, que no estuviera en una situación de crisis, una serie de parámetros, una grilla que, de nuevo, fue por ley, una ley que se votó por unanimidad, una ley que se cuestionó y se declaró constitucional por la Suprema Corte, y una ley que proviene del propio Frente Amplio, la cual tomamos, porque tomamos la sugerencia, la compartimos en la coalición, y se votó. De ahí sale una grilla. Salen 4 prestadores seleccionados con parámetros objetivos. No es que agarramos el Círculo Católico y le dimos los socios. Eso es mentira. De esa grilla, la ley decía que no podíamos darle más del 20% de los usuarios a cada una. Se hizo una división quirúrgica del padrón de Casa Galicia. Quirúrgica. ¿Qué pasó? Cuando se discutió esa ley, los legisladores propusieron que los usuarios, una vez distribuidos, tuvieran 30 días para cambiarse de mutualista dentro de esas 4. Y ahí, si ustedes ven la distribución inicial, el sistema de salud tiende a concentrar. Y se fueron la mayor cantidad de usuarios hacia los 2 prestadores más grandes, que eran el evangélico y el Círculo Católico, y se fueron de los prestadores más chicos que habían sido seleccionados, Universal y CUDAM. Hubo un corrimiento de la gente. No le asignamos al Círculo Católico la cantidad de usuarios, se asignó de acuerdo a lo que la ley mandató. En esos 30 días la gente se fue para el Círculo. Y después vino el remate del sanatorio, que no hubo caballero a la derecha, no hubo ningún tipo de cuestión, no hubo ningún tipo de cuestión que pudiera complicar el remate. En el remate aparte hubo puja. No fue solo el Círculo levantó la mano y dijo voy a comprar el sanatorio. Bien. Hubo puja. O sea que si el Círculo no seguía pujando, como en todo remate que hay, se lo quedaba el que levantó las manos antes, que fue CUDAM y Universal. Y el Sindicato Médico del Uruguay, la representante del Sindicato Médico en Casa Galicia, una semana antes, ¿saben lo que declaró? Es lógico que el sanatorio se lo termine quedando uno de los 4 mutualistas que adquirieron socios, porque han aumentado su padrón social y necesitan infraestructura para atender. O sea que era lógico que se le quedaba a alguno de ellos. Pujaron 3 de los que se quedaron con socios, CUDAM, Universal y Círculo Católico. Y lo del préstamo del Brou, que también es bueno que den la oportunidad de explicarlo, era una renovación de línea de crédito del Círculo Católico, no voy a ser vocero del Círculo, pero presentamos la carta, la pedimos, porque justamente como habían suspicacias, se la pedimos.
Y el sanatorio, a todas las mutualistas se le dio la misma oportunidad de comprarlo. Se pagaba el 10% contado y el resto se descontaba de Cápita Fonasa. O sea que no se dio un préstamo millonario para comprar un sanatorio. Todos tenían la misma posibilidad de comprar. Pagaban el 10%, que aparte el Círculo no lo pagó con el Brou, lo paga de otro banco, y después con Cápita Fonasa. Es toda una mentira, Bien. toda una falacia, y es todo algo que vamos a defender en cada ámbito que allí se maneje. Porque cuando fuimos al Parlamento, que se manejó todas estas cuestiones, no se pudo ni demostrar ni por asomo cualquier cosa que se quería instalar. Lo que pasa es que es más fácil decir, como Cipriani venía del Círculo y ahora el Círculo termina con esto, miren acá y acomodo. Tenemos No es que así. cerrar, Sergián, pero no quiero dejar de preguntarte sobre... ¿Llegaste a leer el libro de Manini que te mencionan? Sí. Sí, a ver cuál es tu respuesta, ¿no? Nos tenemos que remontar al momento en que Uruguay estaba buscando hacerse de vacunas, había adherido al mecanismo COVAX de la OPS, ya no sé si era local OPS. o era OPS. Y aparece el jugador Pfizer entre medio haciendo una oferta de gobierno para la compra de vacunas a través del coordinador de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud Pública, que era Franco Alagia. Y Manini, en el libro de Esteban Leonís, ¿no?, de su biografía, pone arriba de la mesa un dato que en su momento no había aparecido, ¿no? Dice, como el ministro Salinas no estaba en ese momento, cuando llegó el ofrecimiento, lo que hace Alagia es consultar al subsecretario José Luis Sadjian, quien le manda a responder de forma negativa porque Uruguay estaba negociando por el mecanismo COVAX, dijo Manini. Obviamente eso generó después, hacia afuera, pero hacia adentro, problemas importantes, ¿no? No solamente porque era acuciante conseguir vacunas, sino por la relación con Pfizer, a partir de esa negativa. Manini asegura en el libro que el funcionario demostró haberle informado al subsecretario y asegura que Sadjian no asume su error. ¿Qué respondes a eso que salió publicado? Que esa historia no es real, no desconfío de Manini, pero le contaron mal la historia a Manini por varios elementos. El primero, yo no negociaba vacunas, en ningún momento negocié vacunas, participé de alguna reunión, pero no negociaba, además los contratos son confidenciales, eran confidenciales y yo no tenía acceso. Segundo elemento, 3 días antes o 2 días antes del suceso, yo le pregunto por WhatsApp, tengo WhatsApp al funcionario, a Franco Alagia, ¿en qué está el contrato con Pfizer? ¿Cuándo se firma y cuándo llega la vacuna? Eso lo tenés. ¿Sí? O sea, vos entendías Yo que le ya pregunté se había 2 días, avanzado con 2 eso. días antes, ¿en qué está? Yo sabía que se estaba negociando, no solo Pfizer, con COVAX, Sí. con otros laboratorios, porque necesitábamos tener la vacuna y era urgente tener la vacuna. Yo le pregunto 2 días antes, o sea, es contradictorio que yo pregunte, vos, ¿en qué están la vacuna? Y después le diga, no, eso es contradictorio. Y aparte, eso es totalmente falso, desde el punto de vista que no dialogaban conmigo y una orden de ese tipo, se pueden imaginar que yo no doy de ese tipo de órdenes de ninguna forma, ni verbal, ni escrita, ni de ninguna forma. Esas negociaciones no pasaban por mí. Yo estuve en alguna reunión, pero no pasaban Pero por él se mí. cortó solo, decís, él le respondió a Pfizer por la suya, que es lo que en definitiva se entiende que sucedió. A mí no me avisó, Ujú. a mí nadie me avisó y después fue él todo el evento. Igual, posteriormente, lo que Pfizer nos explicaba es que no atrasó en nada la llegada. Sí, la complicación de la negociación, que interviene el presidente de la República, interviene Presidencia, pero no atrasó en nada. Y en ese momento de incertidumbre, un par de semanas antes, lo que nos contestaba Pfizer es que tenía disponibilidad para el tercer trimestre del 2021. Y las vacunas llegaron el primer trimestre, llegaron los primeros meses. ¿Sabés Pero lo que se dice es eso, buena la José Luis? oportunidad para aclararlo. No digo que Manini esté mintiendo, pero creo que le contaron mal la historia porque esta lo que es es? la realidad y yo no negociaba vacunas. Bien. Lo que se dice de eso es que Salinas recibió información de Alagia y que el gobierno lo defendió a Salinas. Y el chivo expiatorio fue Alagia. No sé, no te puedo dar fe, obviamente que yo no estuve en eso y no te puedo decir ni que sí ni que no. Son suspicacias también, de nuevo son suspicacias. Yo te puedo dar fe de mi actuar, te puedo dar fe de lo que hice. Tengo la consulta 2 días antes, ¿cuándo Bien. está el contrato? ¿Cuándo llega la vacuna? Tengo después de que yo no doy órdenes ni verbales ni escritas de vos. ¿Pero crees que en todo ese sé. momento Salinas actuó bien?
No sé. Yo sé que estábamos No, con no sé. una carrera contra... Lo que sé es que estábamos con una carrera contra reloj, que necesitábamos tener vacunas y que se conversaba con todos los laboratorios. Porque también teníamos notas de otros laboratorios diciendo de que prometían entregas para los primeros meses del 2021. Teníamos las notas de COVAX también prometiendo entrega y que después nos dejaron todos colgados del pincel. Y que por suerte, con el diario del lunes, las vacunas llegaron. Fuimos el primer país del mundo en llegar al porcentaje de vacunación que se necesitaba para poder salir adelante. Con la campaña de vacunación más rápida, que es así, la llevamos adelante del Ministerio de Salud Pública, y que por suerte pudimos salir adelante. De ese episodio yo te puedo dar fe de mi actuar, Bien. que es este. José Luis Adjian, viceministro de Salud, gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Gracias a ustedes, placer. Es fácil desviarse.